Llegamos ahora al capítulo 3, y Pablo continúa aquí hablando del consuelo de Dios en el ministerio glorioso de Cristo. Él va a elevarse ahora a grandes alturas en esta sección de la Biblia, y comienza este capítulo 3 diciendo en el versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Pablo dice, ¿tengo yo una recomendación de mi patrón, de Dios, de que soy su ministro? Él dice que no necesita eso. No necesito, dice, traer una carta de recomendación de él. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso en realidad es algo maravilloso. Nos alegra mucho saber que hay personas que les gusta que nosotros leamos cartas en este programa. Hay otras personas que se oponen a eso diciendo que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, no compartimos esa opinión y no creemos que sea así. Usted bien sabe que la prueba de este programa, o de cualquier otro, o de una iglesia, no es si uno tiene una recomendación de Dios, porque Él no las está entregando. La prueba de cualquier cosa son las cartas que están escritas en las tablas de carne del corazón. Y nosotros leemos esas cartas. Por esas razones que leemos algunas de las cartas que recibimos, que nos dicen que personas han acudido a Cristo. Cómo los hogares han sido cambiados por Él. Cómo han sido bendecidas las vidas de muchos. Permítanos decirle, amigo oyente, que sabemos que esta es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantas epístolas, tantas cartas que están escuchando. Muchos de ustedes son nuestras epístolas. Pablo está diciendo, ustedes, corintios, son mis epístolas. Y ellas están escritas en tablas de carne del corazón. Y es maravilloso, amigo oyente, poder ver algo así como esto. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 3, de la segunda epístola a los Corintios, dice Pablo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esto me da mucha seguridad. Permítame decirle, amigo oyente, que sé que esta, la Biblia, es la palabra de Dios. Y eso lo creía desde que me entregué al Señor. Pienso que intelectualmente se puede determinar que esta es la palabra de Dios. Pero hoy yo no necesito eso. He pasado más allá de eso. Para mí es muy sencillo. La prueba de la palabra de Dios se aprecia por lo que está haciendo. Dios dice que probemos al Señor para que veamos que es bueno. Y es un reto para usted también, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo eso. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros vamos a Él. Sigamos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amigo oyente, si usted tiene la impresión de que hay algo en este pobre predicador, pues está equivocado. Él es muy débil. Y si usted no lo ha notado todavía, en esta segunda carta a los Corintios es la debilidad del apóstol Pablo. Pero Pablo puede decir, cuando yo me siento débil, es cuando soy verdaderamente fuerte. Y hoy Dios no está buscando algo grande, o una persona que sea grande. Él me dejó de lado hace mucho tiempo, y quizá lo deje de lado usted también, amigo oyente. Dios busca cosas débiles en este mundo, cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas que no son. Esas son suficientes para Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora hay un contraste aquí que se puede apreciar en varias formas diferentes. Volvamos a leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Estamos hablando, y esperamos que usted nos comprenda bien, acerca del Antiguo Testamento. Estamos hablando en forma específica de la ley. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la letra mata. Usted puede apreciar que la letra condena. Eso es lo que la ley hace. La ley nos condena. La ley dice que usted y yo somos pecadores culpables. Esas letras que están escritas en piedra condenan al hombre. Ese es el contraste que Pablo está haciendo aquí a través del versículo 6. En su segunda parte leemos, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley mosaica, amigo oyente, nunca dio vida. Usted puede preguntar en cualquier congregación que le nombren a alguien que haya sido salvado por la ley. Usted sabe que Moisés,
el mismo que presentó la ley, no podía haber sido salvo por la ley. ¿Sabe por qué? Él era un asesino. David también había roto la ley, pero él era un hombre a quien Dios amaba. Uno no puede ser salvo guardando la ley, amigo oyente. La ley lo mata, lo condena. Y Pablo hablará de eso aquí. Él dice en el versículo 7, «Y si el ministerio de muerte», ese es el antiguo pacto, la ley, «grabado con letras en piedras», ahora sabemos de qué está hablando, «fue con gloria», es la voluntad de Dios, pero me condena, me demuestra que soy pecador. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria que se encontraba en el rostro de Moisés comenzó a desaparecer, y continuamos en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En otras palabras, en el Antiguo Testamento era con gloria, pero ¿qué acerca del Nuevo? Leamos el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esa es la justificación que tenemos en Cristo. Y leemos en los versículos siguientes, versículos 10 y 11, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aparentemente se había quitado la ley. Mucho más glorioso será lo que permanece. Y proseguimos leyendo en los versículos 12 al 14. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Había muchas personas que pensaban y que piensan que esto quiere decir que el rostro de Moisés estaba brillando tanto que cegaba, y por tanto tenía que ponerse un velo. Esa no es la razón por la cual Moisés usó el velo. Lo hizo porque cuando bajó de la montaña, habiendo tenido un contacto directo con Dios, su rostro estaba brillando. Pero comenzó a desaparecer cuando empezó a mezclarse con la demás gente, y él se puso el velo para que ellos no vieran que la gloria estaba desapareciendo. Ahora esa gloria ha desaparecido. Llegó un día cuando ya no estaba más en el rostro de Moisés, y éste se tuvo que quitar el velo. Pero amigo oyente, hay otro rostro, y es el rostro del Señor Jesucristo hoy. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y este estudio en esta segunda epístola a los Corintios nos mantiene en la cima de la montaña, por así decirlo, y es muy difícil para nosotros poder respirar en estas alturas. Ahora, si usted no ha notado que esta segunda epístola a los Corintios es un libro maravilloso, pues es porque en realidad hemos fracasado nosotros de una manera bastante rotunda en nuestra enseñanza, y reconocemos que no hemos sido capaces de llegar a lugares tan elevados todo el tiempo. Quizás somos arrastrados hacia abajo un poco, pero este es un libro glorioso, maravilloso, y esperamos que el Espíritu de Dios lo haga algo real para cada uno de nosotros. Notemos ahora en esta sección que estamos considerando en particular, que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 3, «Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece». Pablo está haciendo aquí un contraste entre la ley, el otorgamiento de la ley y el día de gracia en el cual vivimos. Aún el otorgamiento de la ley fue algo glorioso. Ahora, antes de leer los próximos dos versículos, los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, quisiéramos que usted piense en esto, amigo oyente. ¿A qué es lo que Pablo hace referencia cuando él dice aquí en los versículos 12 y 13? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Otra vez la pregunta, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Hay dos cosas aquí a las cuales quisiéramos dirigir su atención. En primer lugar, necesitamos reconocer que hubo el primer otorgamiento de la ley y un segundo otorgamiento. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le había dado las tablas de la ley y que él mismo había escrito. Esa era la ley que esta gente de Israel tenía que guardar, tenía que cumplir. Y en realidad tenían que ser salvos o juzgados por ella. Ahora, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel rompió las dos primeras leyes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés mismo tuvo que decir que temía y temblaba
porque esa ley era muy estricta, muy rígida. Era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y era algo absoluto, era una justicia y santidad intrínseca. Lo que el hombre merecía según la ley tenía que recibir, y esta gente estaba rompiendo la ley, violando la ley. ¿Qué iba a pasar con ellos entonces? Dios le había dicho que bajara del monte, y cuando Moisés lo hacía, pudo ver a la distancia que los hijos de Israel estaban desobedeciendo los primeros 2 mandamientos, y él no se atrevía a traer las tablas de piedra al campamento. ¿Por qué? Porque toda la nación entonces hubiera sido borrada de ese lugar en ese mismo momento. Podían haber sido juzgados porque estaban desobedeciendo las leyes, y eso quería decir una muerte instantánea. ¿Qué es lo que Moisés debía hacer? Tomó las tablas de la ley y las arrojó al suelo, haciéndolas pedazos. Y después se dirigió al campamento. No las quería llevar consigo, porque si así lo hacía, quería decir que ellos iban a ser exterminados. Ahora, cuando Moisés regresó otra vez al monte Sinaí, podemos apreciar que algo ha sucedido con la ley. Lo que pasó es que Dios ahora ha moderado la ley con misericordia y con gracia. ¿Qué está pasando? Bien, lo que sucede es que en el mismo corazón del sistema mosaico tiene que haber un tabernáculo y tiene que haber un sistema sacrificial que será la base del acercamiento de esta gente a Dios. Y que es, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero sin santidad ningún hombre puede ver a Dios. ¿Cómo entonces podemos nosotros entrar a su presencia? Bien, Dios tiene que hacer un nuevo camino para nosotros, y Dios hizo ese camino. Por tanto, aquí se hace referencia a eso. Cuando Moisés bajó del Sinaí, esto fue algo glorioso, maravilloso. Cuando bajó con las segundas tablas de la ley en ellas, que es la ministración de la condenación, y es llamada también la ministración de la justificación, y demanda justificación del hombre. Pero el hombre no podía producirla por sí mismo, y ahora vemos que aquí hay gracia. Y eso fue lo que Pablo mismo encontró más adelante, bajo la ley, cuando perseguía al Señor Jesucristo. Él dijo allá en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 9, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Aquí tenemos la ministración de gloria en realidad, y ese es el glorioso Evangelio. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, se da cuenta aquí de lo que él está hablando. La ley era algo glorioso, proveía un camino de salvación, y aquí se nos dice que es un evangelio glorioso, y es algo maravilloso llamarlo así. Allá en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, «Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado». Dios bendito aquí podría ser traducido como el Dios feliz. Ahora, ¿qué es lo que hace feliz a Dios? Lo que hace feliz a Dios es que Él ama al hombre y quiere salvarlo. Leemos allá en Miqueas capítulo 7, versículo 18, «¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia». Y la razón es que Él se deleita en la misericordia y no tiene placer en la muerte de los pecadores, sino que quiere que el pecador se vuelva de su camino pecaminoso y viva. Dios, amigo oyente, quiere salvar, y eso es lo que hace feliz a Dios. Tenemos un Dios feliz, y este es un cuadro maravilloso el que se nos presenta. En verdad, es un cuadro glorioso. Notemos ahora esto, que cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, había gozo en su corazón y su rostro resplandecía, ya que ahora había un camino para los hijos de Israel por medio del sistema de los sacrificios. Ahora, permítanos aclarar aquí una vez más que el velo se puso en su rostro, Moisés lo hizo, no porque su rostro estaba resplandeciendo tanto que no lo podían mirar, sino porque la gloria estaba comenzando a desaparecer. Era algo glorioso, pero estaba comenzando a desvanecerse. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, sus mentes habían sido cerradas hasta el día de hoy, porque leemos en el versículo 14 lo siguiente, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Lo que Pablo está diciendo aquí es que el velo que Moisés se colocó sobre su rostro está ahora sobre la mente de la gente del pueblo de Dios. Y está allí porque en realidad este pueblo no ve que Cristo es el fin de la ley para justificación y que Él es el cumplimiento de la ley. Allí notamos entonces la ceguera del pueblo de Israel. Veremos más adelante cuando lleguemos a considerar el próximo capítulo
que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a esas personas que son incrédulas. Eso lo veremos en el capítulo 4 de esta segunda epístola a los Corintios. Volviendo ahora al capítulo 3 que estamos considerando, Pablo dijo en el versículo 12, «Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza». El Evangelio le había dado a Pablo una gran esperanza, mucha confianza, de manera que pudiéramos decir sin ningún temor que el Señor es mi ayudador, el Señor es mi salvación, y que un día seremos llevados con Él a las nubes. Ahora alguien quizá diga, bueno, usted sí que se cree bastante bueno. No, amigo oyente, yo soy bastante pecador si quiere saber la verdad. Pero la confianza nos llega a través del glorioso Evangelio que nos ha traído esperanza, esperanza para el hombre. Y Pablo dice que por eso usamos de mucha franqueza en nuestra forma de hablar. Pablo hablará un poco en el próximo capítulo sobre el hecho de que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Cuando él estaba predicando el Evangelio, dejó eso bien claro. Él dijo, «No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». ¿Cómo me agradaría ver en nuestros seminarios y escuelas bíblicas que nosotros pudiéramos regresar al tiempo cuando dependíamos del Espíritu de Dios y no en nuestros propios métodos, inteligencia o habilidad? Depender simplemente de la palabra de Dios para poder hacer la obra de Dios. Hoy en día tenemos gran cantidad de métodos y maneras y sistemas de hacer las cosas que estamos utilizando buscando que la gente levante sus manos, que firme alguna tarjeta, que pase adelante, que haga esto, que haga aquello. Amigo oyente, si nosotros hoy pudiéramos aprender a usar un lenguaje sencillo, presentando el mensaje de Dios tal cual es, podríamos entonces darnos cuenta que eso es lo que realmente importa y es de gran ayuda para todos. Llegamos una vez más a esta declaración de que Moisés puso un velo sobre su rostro. La gloria ya se había ido. Sus mentes estaban cegadas como si tuvieran un velo sobre ellas. Y dice este versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Cuando ellos leían la ley, pensaban que quizá la podrían cumplir y pensaban que quizá ellos lograrían un mérito por hacerlo. Pero nos damos cuenta, amigo oyente, que aún en el Antiguo Testamento la gente no tenía esa confianza que uno podría esperar o que debería haber en el corazón y la mente del pueblo de Dios. Uno puede ver que aún David se hallaba perplejo. David había presentado algunas preguntas. Job se encontraba completamente sorprendido. Y Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró con gran lloro. Él no podía entender. Permítanos decirle, amigo oyente, que este es un día cuando el más débil de los santos que confían en Jesucristo tiene la absoluta certeza, la absoluta seguridad de su aceptación perfecta con Dios. Siguiendo adelante, Pablo dice aquí en los versículos 15 al 17, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Amigo oyente, solo el Espíritu de Dios hoy puede levantar el velo y ayudarnos a ver que Cristo es el Salvador. Solamente Él puede hacerlo, y como resultado, es el único. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso verdadero y real. Pablo está hablando a su pueblo en su día, como lo hizo Simón Pedro. Simón Pedro dijo allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, «De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Amigo oyente, si usted no puede ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu de Dios no es su Maestro, porque el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El Espíritu de Dios nos lleva al lugar de libertad, no nos pone bajo la ley. Él nos libra de la ley y nos lleva a Cristo. Cuando Él lo hace, usted se dará cuenta de lo que quiere decir aquí el versículo 18. «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Este pasaje de las Escrituras es algo maravilloso, amigo oyente. Creemos que ha sido abusado demasiado en nuestro tiempo, y como resultado notamos que hay aquellos que toman una posición que es más o menos la siguiente. Si ellos pueden contemplar al Señor, es decir, mirarlo, entonces estarán capacitados para ser testigos. Pero no estamos seguros de que eso sea lo que se está enseñando aquí.
Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que Él está hablando claramente sobre algo completamente distinto, y creemos que es algo muy importante. Él está hablando de cómo el Evangelio del día de hoy está velado, cubierto. Ahora el velo es quitado y estamos mirando al Señor Jesucristo. Lo que no nos permite verle claramente es que hay pecado en nuestras vidas. Pero si lo vemos a Él aquí cuando dirigimos nuestra mirada hacia Él, esto es lo que apreciamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, hay algunos que utilizan aquí la palabra reflejando, y creo que es mucho mejor decir contemplando, como en un espejo, la gloria del Señor. La idea no es la de una reflexión en orden para transformar, sino la de contemplar hasta ser transformado. Entonces sí podemos reflejar la gloria. Al contemplar al Señor Jesucristo, usted es transformado, amigo oyente. En otras palabras, la palabra de Dios no solo lo regenera, no solo somos regenerados por el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios, sino que como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es muy importante, porque en la palabra de Dios nosotros podemos ver al Señor. Él no es un superestrella, Él no es simplemente un hombre. En la palabra de Dios, usted ve a Cristo sin velo, y esto es maravilloso. Se cuenta la historia de un anciano que estaba enfermo de muerte. Su médico le había informado que no pasaría mucho tiempo antes de su muerte. Un amigo, que aparentemente era su pastor, llegó a visitarlo y a pasar un rato conversando con él. Este amigo le dijo: «Me dicen que no va a estar con nosotros por mucho tiempo más». ¡Qué forma de consolar a un enfermo! Y también le dijo al enfermo: «Espero que usted pueda por lo menos dar un pequeño vistazo al rostro del bendito Salvador cuando usted pase por el valle de sombra de muerte». Y el morimundo, mirando hacia arriba y con un esfuerzo, le dijo: «Ahora ya no quiero simplemente dar un vistazo, ya que en los últimos 40 años he podido contemplar su rostro, y ahora no quedaré satisfecho con simplemente un vistazo». Amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo maravilloso, el poder contemplarle hoy mismo. ¿Quiere usted, amigo oyente, ser como Cristo? Entonces debe contemplarle. Ponga sus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Yo necesito esto, amigo oyente, y espero que usted también sienta la necesidad de verlo a Él en las páginas de la palabra de Dios y que pueda crecer para ser igual que Él.